Continuamos hoy nuestro estudio en el capítulo 5 de los Jueces. Y vamos a comenzar leyendo los versículos 21 al 23 de este capítulo 5 de Jueces, donde continúa el cántico de Débora y de Barak. Dice así: Los barrió el torrente de Sisón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. El versículo 23 es un versículo extraño, y francamente no sé quién es Meroz. Sin embargo, hay una cosa que sí sé con toda certeza, y es que yo no querría ser Meroz ni habitante de la ciudad de Meroz. No vinieron al socorro del Señor y por tanto fueron maldecidos. Hay muchos hoy en día que no vienen al socorro del Señor. Eso es algo que debemos notar. Continuemos ahora con el versículo 24 de este capítulo 5 de Jueces. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Berseneo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. A pesar de su hecho tan brutal, Jael fue la heroína de su tiempo. Ahora Dios no aprueba tal hecho. Pero este era tiempo de guerra y de las consecuencias de la guerra. Por todos lados quedó el holocausto de la batalla, los cuerpos muertos y el fruto de la guerra. Las almas de los hombres se ennegrecieron y fueron marcadas con cicatrices. El follaje de la civilización fue quitado cual capa exterior. Enmarañado y nudoso, el tronco del barbarismo se revela. Lo que hizo Jael fue cosa terrible, pero tuvo que hacerse. Las mujeres han sido más finas que los hombres. Nunca sabemos por qué ellas lloran así como lloran, pero hay algo fino que ha desaparecido de la vida hoy en día, y creemos que se trata del sexo femenino. Usted habrá notado que las mujeres lloran en los funerales. Parece cosa natural, ¿verdad? Lloran en las bodas también. Quizás sepan demasiado, no sabemos, pero lloran bastante. Pero una cosa sí sabemos, y es que en este cántico se revela el corazón de una madre. Ella se acuerda de que Sísara, aunque fue enemigo, tenía una madre. Y aunque fue muerto así de esta manera brutal, alaba a Jael por lo que ella hizo. Pasemos ahora al versículo 28 y leamos hasta el versículo 30 de este capítulo 5 de Jueces. La madre de Sísara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice: ¿Por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aun ella se respondía a sí misma: ¿No han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o dos. Las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados, para los jefes de los que tomaron el botín. La madre de Sísara sabía en su corazón lo que había sucedido. Ella sabía que él había sido muerto. Había creído que volvería a casa, pero nunca llegó. Aún en este caso, el corazón de Débora se compadeció de esta mujer porque era madre. Ahora el versículo 31, versículo final de este capítulo 5 de Jueces, dice: Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Ha habido madres en el pasado que han superado obstáculos en tiempos malos como los tiempos en que Débora vivía. Lea usted la historia de Agustín, por ejemplo. Él tenía una madre maravillosa. Se llamaba Mónica y oraba mucho por él. Agustín era un pervertido profesor de universidad. Por fin llegó a los pies de Jesucristo. Tenemos también a Susana Wesley, quien oraba por sus dos hijos. Es posible que usted haya oído hablar de ellos. Sus nombres son Juan y Carlos Wesley. Ahora no estamos hablando en cuanto a la adoración del sexo femenino ni de la maternidad, amigo oyente. Pero sí queremos decir que estamos alejándonos mucho del concepto de Dios tocante a esto. ¿Qué descripción hallamos aquí en este canto de Débora? Míralo con atención. Y así finalizamos nuestro estudio del capítulo 5 de los Jueces. Llegamos ahora al capítulo 6. En este capítulo, los israelitas, a causa de su pecado, son oprimidos por Madián. Un ángel envía a Gedeón para librarlos. La ofrenda de Gedeón es consumida por el fuego. Gedeón destruye el altar de Baal y por último tenemos las señales de Gedeón. Gedeón es el siguiente juez. Es llamado a ser juez en el capítulo 6. Y el capítulo 7 cuenta cuán poderosamente Dios lo usó. Él es uno de los jueces más interesantes.
Nos hallaríamos quizá entre muy pocos si dijéramos que fue el juez más sobresaliente de todos, porque Débora en realidad fue mucho más sobresaliente. En realidad, ninguno de los jueces fue prominente. Siempre había algo que les hizo extraños o raros, más bien que distinguidos. Sin embargo, todos los jueces tenían una cosa en común, y es que eran hombres insignificantes, los cuales se caracterizaban por su mediocridad. Eran hombres comunes y extraños. Cada uno fue insignificante, insuficiente e inadecuado. Cada uno de ellos tenía algún desliz en su vida. Cada uno de ellos tenía alguna falla notoria, y a veces esa falla fue el mismo motivo por el cual Dios los seleccionó y los usó. Permítanos ahora darle algunas de las circunstancias que acompañan a este incidente, con algunos hechos que creemos muy pertinentes. Por muchos años los críticos descontaron la narración de los jueces. Dijeron que debido a que no hallaron en la historia secular estos eventos, realmente no habían ocurrido y que no había ninguna situación en el pasado a la cual correspondían. Pero todo eso ha cambiado ya a causa de la pala del arqueólogo y la obra erudita de hombres tales como Burney, Moulton, Breasted y Garstan. Estos eruditos conservadores y sobresalientes nos han dado las circunstancias que sirven de fondo para el libro de los jueces. Ahora sabemos que en este tiempo particular de la historia, Egipto era poco fuerte. Había sido un poder mundial, pero ahora era débil porque en este período los faraones que estaban en el poder eran hombres débiles. También había problemas y dificultades interiores, y a consecuencia de esto, esta nación perdió su dominio sobre sus colonias, y la colonia principal era Palestina, pues Israel estaba bajo el mando de Egipto. Las tribus nómadas al oriente y al sur del Mar Muerto empezaron a pasar los límites del territorio ajeno. Hicieron esto debido a la sequía en su tierra. La habían experimentado allí por muchos años. Por tanto, estas tribus nómadas del desierto comenzaron a invadir el territorio de Israel. Los madianitas y los amalecitas eran beduinos del desierto que entraron en la tierra prometida. La historia de Gedeón principia con eso. Leamos pues los primeros 2 versículos de este capítulo 6 de Jueces. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Los madianitas y los amalecitas andaban como una tribu nómada desorganizada. Eran los que hacían correrías en los sembrados y víveres de otros. Generalmente llevaban con ellos sus familias. El hecho es que llevaban con ellos todo lo que tenían, y acampaban mientras avanzaban. Es por eso que en este incidente no se nos da el número de ellos, porque no fue posible contarlos. Eran muy desorganizados. Pero por puro número, pues había tantos, abrumaron a los habitantes de la tierra prometida. Los hijos de Israel salían y vivían en cuevas y en cavernas. Hay abundante evidencia en la tierra de Israel hoy en día de que ellos vivían en cuevas, especialmente en este tiempo en particular. Es lo de siempre, amigo oyente. Israel pecó y el ciclo empieza a rodar otra vez. Dios había bendecido a los hijos de Israel bajo la dirección de Débora. Pero cuando pecaron, Dios los entregó en manos de Madián y ellos ahora claman por su liberación. Leamos ahora el versículo 5 de este capítulo 6 de Jueces. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Los madianitas subían contra los hijos de Israel. Vinieron como una plaga de langostas al entrar ellos en la tierra prometida. Eran, como dice aquí, innumerables, y esa expresión significa que no habían sido contados. Era una compañía tan grande que ni el enemigo los podía contar. Los madianitas vieron que Israel tenía buenas siembras, y como a ellos les faltaba grano y víveres para ellos mismos y para sus animales, pues decidieron avanzar. La tribu de Manasés, de la cual Gedeón era miembro, ocupaba el llano en el cual estaba situado el valle de Esdraelón, lugar donde se librará la batalla de Armagedón a propósito. Aunque ocupaban aquel territorio cuando estos nómadas entraron en esa región, salieron a los montes. Entraron en las cavernas y en las cuevas. Les fue necesario hacer eso. Vieron que el enemigo tomaba las siembras que habían dejado atrás. Este es el período histórico en el cual la historia de Gedeón se ubica. Continuemos ahora con los versículos 7 hasta el 10 de este capítulo 6 de Jueces.
Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije, Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Aquí va Israel una vez más. Lloriquean y se quejan, pero Dios es bondadoso y bueno con ellos. Un profeta vino y les explicó el por qué se hallaban en esa condición actual. Clamaron a Dios, y Dios por misericordia les levantó otro juez. Y tenemos entonces a Gedeón como sexto juez. Ahora aquí Dios hizo aparecer a Gedeón en una situación que realmente da pena. Se nos dice lo siguiente en el versículo 11, escuche usted. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. Gedeón no se nos presenta aquí como héroe ni hombre sobresaliente. ¿Sabe usted, amigo oyente, lo que estaba haciendo? Estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Ahora el lagar es la clave de todo esto. En aquel entonces, el lagar siempre se colocaba al pie de la colina porque bajaban las uvas de la viña. Naturalmente, llevaban las uvas pesadas loma abajo, las traían al lugar más bajo. En contraste, la era siempre se colocaba en la parte superior de la colina más alta que había, para aprovechar el viento que arrebataba el tamo. Encontramos pues aquí a Gedeón sacudiendo el trigo al pie de la colina. Ahora ese sería el lugar a donde traer las uvas, pero no es el lugar a donde traer el trigo para sacudirlo. ¿Puede usted, amigo oyente, ver la frustración de este hombre? ¿Por qué no sube hasta la parte de arriba de la colina? Bueno, tiene miedo a los madianitas. No quiere que le vean sacudiendo el trigo. Y bien podemos imaginarnos su frustración. El aire no llega allá abajo y es cierto que allí no va a soplar ningún viento. Por tanto, echa al aire el trigo y ¿qué pasa? ¿Es acaso llevado por el viento el tamo? No, amigo oyente. Baja por su cuello y cae sobre su ropa y él se siente muy incómodo. Pero allí está, tratando lo mejor que puede de sacudir el trigo en un lugar así como ese. Y todo el tiempo se reprocha por ser cobarde, por tener miedo de subir a la parte de arriba de la colina. Creemos que miró cerro arriba anhelante y pensaba dentro de sí, ¿me atrevo a subir o no? Gedeón pasaba por una experiencia muy frustrante. Pero Dios iba a usar a este hombre, el cual a propósito era cobarde. Y veremos por qué Dios usó este tipo de hombre. Fue en ese tiempo cuando se le apareció el ángel de Jehová, el cual muchos de nosotros creemos no era otro que el Cristo preencarnado. Leamos entonces el versículo 12 de este capítulo 6 de Jueces. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ahora no me diga, amigo oyente, que no hay ningún humorismo en la Biblia. ¿No cree usted que parece humorístico llamar a Gedeón varón esforzado y valiente? Dios es un humorista maravilloso, amigo oyente. Claro que la Biblia es un libro serio. Habla de una raza que se halla en pecado y trata de la salvación de Dios para esa raza. Revela a un Dios santo y digno de ser exaltado. Pero Dios es humorista, amigo oyente, y si usted pierde eso en la Biblia, no la hallará tan interesante. Jesucristo es muy humorista, amigo oyente. Un día, por ejemplo, le dijo a los fariseos, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Cómo le parece? Ahora, si usted no cree que eso es chistoso, la próxima vez que vea un camello, mírelo bien. Un camello, amigo oyente, tiene más bultos que un tren de carga. Hasta tiene cuernos. También tiene la nuez de la garganta más grande que haya. Tiene almohadillas en sus rodillas, grandes uñas, y algunos tienen una joroba, mientras otros tienen dos. Es decir que los camellos vienen de un cilindro y de dos cilindros. Por todas partes tienen protuberancias. Ahora, ¿puede usted imaginarse a estos líderes religiosos tratando de tragarse un camello? Dios de veras, amigo oyente, es muy humorista. Pues bien, una de las cosas más ocurrentes que el Señor pudo haber llamado a Gedeón fue varón esforzado y valiente. Era tan cobarde. Creemos que cuando Gedeón miró hacia arriba y lo oyó decir varón esforzado y valiente, Gedeón miró a su alrededor para ver si no había otro por allí, porque ese término ciertamente no era aplicable para él. Y luego se volvió al ángel y le dijo, ¿quién? ¿Yo? ¿Me llamas
varón esforzado y valiente, cuando estoy por aquí abajo en el lagar echando al aire el trigo, cuando debo de en realidad estar allá arriba, en la parte de arriba de la colina? Si yo fuera un hombre esforzado y valiente, es allí donde estaría, y no por aquí abajo. No soy nada más que un cobarde. El Señor quiere fortalecerlo, claro, pero el hecho es que fue un título algo humorístico el que el Señor le dio a este hombre. Bueno, Dios le ha llamado ahora a este oficio para librar a su pueblo, y ha llamado a un hombre muy extraordinario. Ahora este hombre sufre de un complejo de inferioridad. Leamos el versículo 13 de este capítulo 6 de Jueces. Y Gedeón le respondió, Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Ahora el ángel de Jehová no dijo que Jehová estaba con Israel en este tiempo. Estaba con Gedeón, francamente no estaba con Israel debido a su pecado. El ángel dijo, Jehová está contigo. Es el número singular, contigo, Gedeón. Pero Gedeón no puede creer que Dios estaría con él. Quiere saber dónde están todos aquellos milagros de los cuales sus padres le han hablado. Creía que el Señor había desamparado a Israel, pero se equivocó. El Señor en verdad no había abandonado a Israel. Israel había abandonado al Señor. Eso es lo que pasó. Este hombre pues se encuentra en mal estado mental y mal estado espiritual. En realidad no sufría tan solo un complejo de inferioridad, sino que también era escéptico. Era cínico, era débil y era cobarde. Así es este hombre Gedeón. Qué mala impresión se da de él hoy en día cuando se le describe como un caballero vestido de una armadura lúcida, como Sir Lancelot o Sir Galahad, pues no fue nada más que un Don Quijote embistiendo un molino de viento. Es el cobarde más grande que usted jamás haya conocido. Pero este es el hombre al cual Dios llama para usar. Ahora el versículo 14 de este capítulo 6 de Jueces dice, Y mirándole Jehová le dijo, Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Este es el llamamiento y la comisión de Gedeón. Es una comisión de ánimo. Sin embargo, es interesante notar que aún aquí Gedeón no creyó a Dios. Fíjese usted en lo que Gedeón dice. Leamos el versículo 15 de este capítulo 6 de Jueces. Entonces le respondió, Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Ahora, considere usted por un momento la posición que Gedeón ocupa en su propio pensar. Lo que dijo en realidad fue, ciertamente no me estás pidiendo que yo haga esto. En primer lugar, yo pertenezco a la nación de Israel, y estamos oprimidos por los madianitas. Ahora era bastante malo ser oprimidos allá en Egipto, pero imagínese usted lo que sería ser oprimidos por estos nómadas del desierto, los madianitas. Y dice Gedeón, nos hallamos en servidumbre. Aquí estamos escondiéndonos y aquí estoy yo sacudiendo el trigo al pie de la colina. ¿Y tú vienes y me llamas a mí? Bueno, en primer lugar, la tribu de Manasés, uno de los hijos de José, no tiene importancia. Ningún hombre importante ha salido en esta tribu. La familia mía no se conoce bien, no somos personas distinguidas. Sucede que en la familia mía yo soy el menor. Te equivocaste mucho en llamarme a mí porque sucede que has llamado a la piedrecita más pequeña que hay en la playa. Este hombre Gedeón, amigo oyente, creía que él era el último de todos los hombres en Israel que podía ser usado por Dios. ¿Y sabe usted una cosa? Él tenía razón. Era el último hombre de todos los israelitas que Dios debía haber llamado. Nuestro problema hoy en día, amigo oyente, es que la mayoría de nosotros somos demasiado fuertes para que Dios nos use. La mayoría de nosotros somos demasiado capaces para ser usados por Dios. Notará usted que Dios solamente usa a los hombres débiles. Ese es el método de Dios. Y bien, amigo oyente, vamos a tener que detenernos aquí por hoy porque se nos ha agotado el tiempo. Continuaremos Dios mediante este estudio del libro de Jueces en nuestro siguiente programa. Será pues hasta entonces que Dios bendiga su vida en manera especial.